Bueno, vamos a ver un poco la parte de lo que es el cálculo, ¿sí? De lo que es el tema de la ley de Joule, ¿sí? Bueno, nosotros sabíamos que la ley de Joule nos dice el efecto que se produce, ¿sí? Al atravesar los electrones o una corriente de electrones, una corriente eléctrica, a través de un conductor, ¿sí? Joule dijo o descubrió, de acuerdo a diversos experimentos, ¿sí? Que el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia que poseía el conductor, este, multiplicado por el tiempo que esa corriente estaba circulando, nos daba una noción de la energía que provocaba el rozamiento de los electrones al circular por el material, ¿sí? Nosotros, básicamente sabiendo eso, vamos a empezar a ver la parte de lo que es el cálculo, ¿sí? Cómo tengo que trabajar con las fórmulas, ¿sí? Viendo algunos problemas. Algunos son del trabajo, bueno, y otros que vamos a hacer van a tratar de dejarnos bien claro eh, qué provoca el efecto Joule o cómo podemos manejarlo matemáticamente para saber determinar parámetros que nos pidan. Intensidad, resistencia, sí, tiempo. El primer problema decía calcular el valor expresado en joules y calorías, ¿sí? Que disipa una resistencia de 13 ohms, ¿sí? Por la que está circulando una corriente de 1.35 A o 1,35 A durante 7,5 minutos. Dice, me pregunto, ¿qué debo encontrar? La energía disipada, me pide, ¿sí? ¿Qué hago entonces? Coloco las distintas formas en que puedo expresar el fenómeno de la ley de Joule. Dice, ¿qué significa esto? Esto sencillamente significa que la ley de Joule la vamos a poder encontrar no solamente en su forma básica, ¿sí? Que es como lo expresó Joule, sino también tiene derivaciones, ¿sí? Que salen de la misma fórmula, ¿sí? O que yo puedo ir buscando, o distintas formas que puedo ir encontrando de acuerdo al cambio de parámetros que tenga, ¿sí? Pero básicamente yo voy a usar esta ahora, ¿sí? Esto es importante que se sepa, que es lo que está escrito acá. Esta fórmula que está acá solo va a trabajar, ¿sí? Si la intensidad está en amperes, si la resistencia está en ohm y si el tiempo está en segundos, ¿sí? Eso es importante que lo sepamos porque vamos a tener que trabajar en esas unidades para que esto nos pueda dar en joule, ¿sí? Después puede pasarlo en otra unidad como calorías. ¿Bien? Eso está puesto acá, ¿sí? Por lo pronto, lo primero que voy a hacer es pasar los minutos a segundos, ¿sí? Utilizando la regla de 3 simple, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a colocar acá la regla de 3 simple. ¿Qué hago en la regla de 3 simple? Paso los 75 minutos a segundos, con esta base. Un minuto son 60 segundos, 7,5 minutos, ¿cuántos segundos serían? Bueno, aplicando la regla de 3 simple, hago 7,5 minutos por 60 segundos, dividido en minuto, ¿sí? Minuto y minuto se van, y quedaría la operación aritmética 7,5 por 60 dividido 7,5 por 60, 450 segundos, ¿sí? Ahora simplemente reemplazo los valores en la fórmula, ¿sí? 1,35 amperes al cuadrado, ¿sí? Por 13 ohms por 450 segundos, me da este valor en joule, 10.661,625. Excelente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que pasar ese valor a calorías, ¿sí? A calorías. Es lo que dice acá, ¿sí? Vuelvo a utilizar la regla de 3 simple. Yo sé que un joule son 0,24 calorías, entonces me pregunto, 10.661,625 joules, ¿cuántas calorías son? Excelente. ¿Qué hago? Multiplico 10.661,625 joules por 0,24 calorías dividido 1, ¿sí? Me da 2.558,79 calorías. Joule con Joule se va y me queda la unidad en calorías, ¿sí? Ese sería el primer problema, ¿sí? Reemplaza unidades. Después tenemos un ejemplo que es del trabajo, me parece, igual, ¿sí? Después lo revisan porque creo que es uno del trabajo igual también. Así que bueno. ¿Qué nos dice el problema este? El problema este nos dice lo siguiente. Calcular la resistencia, dice,
Calcular la resistencia de un caloventor si tiene una potencia de 3000 watts y fue diseñado para utilizarse con la tensión domiciliaria argentina. Acá nosotros tenemos varios datos cuando nos dicen tensión domiciliaria argentina. Sabemos que la tensión en Argentina que recibimos de una línea trifásica, ¿sí?, es 220 volts, ¿sí? La línea trifásica tiene 380 volts, pero yo del neutro y de algún vivo de las tres líneas trifásicas obtengo los 220 volts, ¿sí?, a 50 Hz, a una frecuencia de 50 Hz, por lo que vimos en corriente alterna. Bien, vamos a chequear los datos. Esto es lo que hablamos recién, ¿sí?, que en Argentina tenemos 220 volts a 50 Hz en monofásica, y se nos pide calcular la resistencia del instrumento, ¿sí?, por lo que yo coloco la fórmula que tengo que utilizar. Sabemos por ley de Ohm que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, ¿sí? Y yo por ley de Ohm tengo entonces que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, ¿sí? Por ley de Ohm la potencia significa esto, y también la resistencia sé que por ley de Ohm significa esto, si yo despejo R en la ley de Ohm. Entonces, de la fórmula de potencia, pongo acá, explicando, ¿sí?, entonces de la fórmula de potencia despejo la intensidad, y con la intensidad y el voltaje, por ley de Ohm, obtengo R, ¿sí? Eso es lo que hago. Bueno, tengo la fórmula de potencia, y yo de esta fórmula que está acá, tengo que despejar I, ¿sí? I. ¿Cómo hago? Paso el voltaje para el otro lado dividiendo, ¿sí? Esto me va a dar los 3000 watts que se están consumiendo, dividido los 220 volts, me va a dar la intensidad. Esa intensidad me da a mí 13,63 amperes, ¿sí? Bien, yo sabiendo el voltaje y sabiendo la intensidad, ahora estoy en condiciones de calcular mi resistencia, ¿sí? ¿Cómo la calculo? 220 dividido los 13,636 amperes, ¿sí? El valor de mi resistencia entonces sería este. ¿Está? Bien. Esa sería la primera parte de la explicación, ¿sí? Básicamente es lo que tenemos que hacer en el cálculo. Pero ahora lo que vamos a ver en lo que viene, ¿sí?, vamos a ver cómo podemos llegar a encontrar distintos parámetros de acuerdo a los datos que tengamos, ¿sí? Porque nosotros nos pueden dar la cantidad de calor, ¿sí?, la energía y la resistencia, por ejemplo, y el tiempo, y nos pueden pedir la intensidad, ¿sí? O igualmente nos pueden dar la intensidad y el tiempo, más la energía, y capaz que tenemos que encontrar, por ejemplo, la resistencia. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer en la próxima explicación, ¿sí?